Quiero empezar diciendo que mi hermano mayor, Greg, ha sido mi mejor amigo desde que tengo memoria. Al crecer, no solo era un hermano, sino también mi guía, mi protector y mi compañero constante. Desde muy joven, Greg me tomó bajo su ala, enseñándome muchísimas cosas que moldearon lo que soy hoy. Uno de mis primeros recuerdos es de Greg enseñándome a andar en bicicleta por el vecindario. Yo era un niño tímido, más precavido y dudoso, pero Greg tuvo mucha paciencia. Corría al lado de la bicicleta, sosteniéndola hasta que estuve listo para mantener el equilibrio por mi cuenta. Jamás olvidaré el momento en que finalmente lo logré. Greg estaba allí, aplaudiéndome, tan orgulloso como yo. Así era él, siempre alentándome, apoyándome, empujándome a probar cosas nuevas y evitando que me sintiera solo. En la escuela, batallé un poco con mi timidez, y hacer amigos no era algo natural para mí. Pero Greg siempre estaba ahí para tenderme la mano. Me presentaba con sus amigos, se aseguraba de que me incluyeran y me ayudaba a enfrentar esas primeras situaciones sociales que en su momento parecían tan abrumadoras. Gracias a él, nunca me sentí fuera de lugar y, poco a poco, empecé a desenvolverme más. Nuestro vínculo se fortaleció aún más durante las incontables horas que pasábamos juntos después de la escuela. Todas las tardes nos encontrabas en el vecindario, jugando, montando bicicleta o explorando el mundo que nos rodeaba. Eran momentos maravillosos, solo nosotros dos, divirtiéndonos y disfrutando de nuestra compañía mutua. Lo que más me sorprende al recordarlo es que casi nunca peleábamos. Sí, como cualquier par de hermanos, teníamos nuestras diferencias, pero eran raras y no duraban mucho. De los dos, Greg siempre ha sido el más atractivo, algo que noté desde muy pequeño. De manera natural, él atraía la atención de las chicas a donde quiera que iba. Parecía no molestarle lo más mínimo. De hecho, le gustaba la atención y que le pidieran su número. Con el paso de los años, vi cómo terminó rompiendo varios corazones. Pero todo cambió cuando conoció a Stephanie, mi excuñada. Desde el momento en que se conocieron, se notó que esta vez Greg se había enamorado perdidamente de verdad. Fue muy diferente a sus coqueteos anteriores. Esto era amor profundo, y no tardaron en casarse y formar una familia. Podía ver lo feliz que Stephanie lo hacía, y eso también me hacía feliz a mí. Ella no era solo su esposa, se convirtió en una hermana para mí. Conectamos desde el principio y enseguida la quise como parte de nuestra familia. Los tres, Greg, Stephanie y yo, formamos un grupo muy unido, pasando horas y horas juntos. Fuera tomando algo, organizando fiestas o simplemente relajándonos, siempre la pasábamos bien. Stephanie encajó perfectamente y me encantaba tenerla en nuestras vidas. Cuando conocí a mi esposa, que en aquel entonces era mi novia, Chloe, me moría de ganas de que se sumara a esta dinámica. Quería que experimentara el mismo sentido de pertenencia y camaradería que yo tenía con Greg y Stephanie. Por suerte, Chloe y Stephanie se llevaron bien de inmediato. Se hicieron amigas rápidamente y fue un gran alivio ver lo bien que se entendían. Greg y yo estábamos encantados. Nuestro pequeño grupo se había ampliado y ahora se sentía más completo. Mirando atrás, nunca vi problemas en nuestro grupo. Para mí, todo parecía perfecto. Éramos cercanos, solidarios y genuinamente felices. Tal vez estaba tan contento con la situación que no vi señales de alerta. Puede que estuviera demasiado concentrado en lo bien que la pasábamos para fijarme en otra cosa. Por eso, cuando Stephanie me llamó llorando un día mientras yo estaba en el trabajo y me pidió verme sin decírselo a Greg, supe que algo grave ocurría. La urgencia en su voz y el hecho de que no quisiera que se lo contara a Greg me hicieron preocuparme aún más. Sin dudarlo, acepté reunirme con ella, consciente de que debía ser algo importante. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi oficina. Cuando entré, la vi allí, con el rostro abatido, hinchado y rojo, como si hubiera llorado toda la noche. Sentí un nudo en el estómago. Fui enseguida a abrazarla y le pregunté qué sucedía, intentando prepararme para lo que fuera que tuviera que decirme. Entonces se desmoronó por completo, apenas pudiendo articular las palabras, mientras me confesaba que había descubierto que mi hermano Greg hablaba con otra mujer, al parecer su compañera de trabajo. Me quedé atónito, tratando de asimilar lo que me decía. Stephanie continuó contando que los había encontrado intercambiando fotos muy comprometedoras y diciéndose te quiero un par de veces. No podía creerlo. Realmente creía que Greg había cambiado por ella, que estaba comprometido con su familia y que había dejado sus costumbres pasadas atrás. La revelación me cayó como un golpe al estómago. Mientras hablaba, veía el dolor en sus ojos y supe que no era un simple malentendido. Stephanie me mostró las capturas de pantalla, y por mucho que quisiera negarlo, allí estaba todo, claro como el agua. Mi hermano, a quien creía reformado, estaba arriesgándolo todo por una aventura con su compañera de trabajo.
Las fotos que se habían intercambiado eran tan explícitas que me sentía avergonzado por él. Le pregunté a Stephanie qué pensaba hacer y si había enfrentado a Greg con lo que había descubierto. Negó con la cabeza y me explicó que aún no le había dicho nada. Había decidido mudarse calladamente con su hijo a casa de sus padres antes de soltarle la noticia. Su voz temblaba al contarme esto, y pude ver el miedo en sus ojos. Tenía pánico de cómo Greg pudiera reaccionar al saber que ella estaba al tanto de todo. Intenté tranquilizarla diciéndole que Greg jamás le pondría una mano encima, pero ella respondió que pensaba que lo conocía bien y que, claramente, no era la persona que creía, así que no quería correr más riesgos. Esas palabras me golpearon con fuerza. Comprendía su temor y su razonamiento. Si él había sido capaz de engañarla, ¿qué más podría hacer? No era solo la traición, era la confianza hecha añicos. Viéndola tan vulnerable, le dije que, si necesitaba cualquier cosa, podía contar conmigo. Ella asintió, aún alterada, y espero que mi apoyo le diera un poco de consuelo en medio de ese caos que se había convertido su vida. Luego, como si lo anterior no fuera suficiente, Stephanie titubeó un momento, como si decidiera si debía decirme algo más. Al final respiró hondo y confesó que también había encontrado mensajes muy preocupantes entre Greg y mi novia, Chloe. Mi mente se resistía a asimilarlo. Fruncí el ceño, sin creer del todo lo que oía, pero luego ella me enseñó las capturas de pantalla y mi desconcierto creció aún más al ver las pruebas ante mí. Los mensajes entre Greg y Chloe eran muy frecuentes, mucho más de lo que jamás imaginé. Parecía que hablaban casi a diario, lo cual ya de por sí era extraño. Stephanie, contacto, aclaró que no quería entrometerse en mi relación, pero no le pasaba desapercibido que, por muy unidos que fuéramos ella y yo, jamás nos escribíamos tan seguido. Miré los mensajes sintiendo una mezcla de incredulidad y una incomodidad creciente. Vi que Chloe le mandaba a Greg videos graciosos, fotos de perros, de atardeceres y otras cosas al azar. A simple vista, podían parecer inocentes, pero me inquietaba el hecho de que Chloe nunca me enviaba ese tipo de contenido a mí. Era raro, y no pude evitar preguntarme por qué compartía esos momentos con Greg en lugar de hacerlo conmigo. Stephanie recalcó que tal vez todo era completamente inocente, pero dado lo que acababa de descubrir sobre la deslealtad de Greg, creyó conveniente decírmelo para que yo no me llevara una sorpresa desagradable, como la que ella se estaba llevando. Agradecí que me lo contara, consciente de lo difícil que debió de ser para ella mencionar ese tema. Le aseguré que hablaría con Chloe y aclararía la situación. Me fui de la cafetería con la cabeza a mil, sintiendo una sensación de traición, no solo por lo que le ocurría a Stephanie, sino también por mí mismo. ¿Y si había algo más detrás? ¿Y si Greg me estaba engañando también? Necesitaba respuestas y la única forma de conseguirlas era enfrentar a Chloe y averiguar la verdad. Cuando por fin junté valor para hablar con Chloe, intenté tocar el tema con cuidado, pero en cuanto lo mencioné, su reacción fue inmediata e intensa. Parecía casi ofendida de que dudara de ella. Dijo que todo era absurdo, y antes de que pudiera responder, me tendió su teléfono, diciendo que si quería revisarlo, que lo hiciera. La situación se tensó muy rápido y me vi obligado a intentar calmarla, asegurándole que confiaba en ella y que no pretendía acusarla, sino entender por qué le enviaba esos videos y fotos a Greg, pero no a mí. En lugar de responder a mi duda, Chloe le dio la vuelta a la discusión. Argumentó que yo nunca le mostraba aprecio a esas cosas como ella, y que tenía más en común con Greg a la hora de disfrutarlas, por lo que le escribía a él. Me dijo que veía a Greg como un hermano mayor, igual que yo, y que jamás sobrepasaría ningún límite con él. La forma en que lo planteó parecía razonable, y, en ese momento, empecé a sentirme culpable por tan siquiera haberlo cuestionado. Lo último que quería era parecer un novio desconfiado o paranoico, así que terminé pidiéndole disculpas. Ahora, mirando en retrospectiva, creo que Chloe me hizo dudar de mis propios instintos. Ojalá no me hubiera dejado convencer tan fácilmente. De haber prestado atención a las señales, tal vez todo habría sido diferente. Resumiendo, el matrimonio de Greg y Stephanie terminó en un divorcio muy amargo. A pesar de todas las pruebas que Stephanie tenía de su infidelidad, Greg se negó a reconocer su culpa. En vez de asumir sus errores, reaccionó atacándola y afirmando que Stephanie solo era una interesada que se había casado con él por su apariencia y su dinero. Cuando intenté hablarle de por qué había engañado a Stephanie, se cerró por completo. Se enojaba, me despachaba con evasivas y me decía que casarse con la misma persona durante años era aburrido, y que algún día yo lo entendería si me pasaba lo mismo. Era frustrante y desalentador escucharlo hablar así de Stephanie. Durante el proceso de divorcio, Greg perdió casi la mitad de sus bienes a favor de Stephanie y también tuvo que pagar manutención para su hijo. Esto solo aumentó su amargura y se hundió todavía más en hábitos autodestructivos. Su comportamiento se volvió cada vez más errático, bebía sin control y casi todas las noches aparecía en mi casa completamente ebrio,
durmiéndose en mi sofá. A menudo me decía que odiaba dormir solo en aquella casa tan grande, la misma que antes se sentía como un hogar cuando estaba con Stephanie y su hijo, y que ahora solo era un recordatorio vacío de todo lo que había perdido por sus propias malas decisiones. Yo quería ayudarlo a ver la realidad, animarlo a responsabilizarse, pero estaba tan consumido por su propio rencor y arrepentimiento que no escuchaba. Lo único que podía hacer era permanecer a su lado, aunque doliera verlo así. El divorcio cambió a Greg de maneras que nunca hubiera imaginado. Nunca volvió a ser el mismo. Se volvió más temerario y dañino consigo mismo, hasta el punto de empezar a tener relaciones pasajeras con muchas más mujeres y a faltar al trabajo con frecuencia. Cuando salíamos, a veces se ponía a mirar a otras mujeres descaradamente, sin importarle nada. Lo que empezó a molestarme de verdad fue que, en ocasiones, coqueteaba sin darse cuenta con mi novia, Chloe, frente a mí. Al principio, intenté ignorarlo porque Greg siempre había sido un poco ligón, y pensé que sería una fase pasajera tras el divorcio, un desfogue. Pero, cuanto más lo observaba, me percataba de que Chloe se sonrojaba en sus conversaciones con Greg y se reía como un adolescente cada vez que él bromeaba o le hacía un comentario. Conocía bien a mi hermano y estaba seguro de que jamás cruzaría esa línea con mi novia. Tenía la absoluta confianza de que no me traicionaría. Pero no podía sacudirme la sensación de que la reacción de Chloe indicaba que había algo más por su parte. Llegó el punto en que no pude seguir callándome y volví a hablar con Chloe, esta vez de manera más contundente. Le dije que, si continuaba comportándose de forma inadecuada con Greg, terminaría con ella. Le dejé claro que mi hermano nunca me traicionaría, así que, si había un problema, sería entre ella y yo. No permitiría que sus acciones dañaran mi relación con Greg. Mis palabras la asustaron y se disculpó de inmediato, asegurando que no se había dado cuenta de que se comportaba mal y prometió tener más cuidado en el futuro. Chloe me aseguró que nunca quiso que me sintiera incómodo o irrespetado y parecía sincera en su arrepentimiento. En ese momento, su disculpa me tranquilizó un poco y quise creer que todo volvería a la normalidad. Para su mérito, después de nuestra conversación, Chloe hizo un esfuerzo notable por reducir su interacción con Greg. Ya no bromeaba a solas con él y se le notaba que intentaba respetar los límites que le había marcado. Aprecié ese cambio y, con el tiempo, nuestra relación volvió a mejorar. La tensión que se había acumulado desapareció poco a poco y empecé a sentirme más seguro de hacia dónde íbamos. A comienzos de este año, cuando le propuse matrimonio a Chloe, creía que era la decisión correcta. Llevábamos mucho tiempo juntos y el matrimonio me parecía el paso natural. Chloe no dudó en responder que sí. Empezamos a planear la boda, y aunque me entusiasmaba nuestro futuro, noté algunas cosas extrañas a lo largo de los preparativos. Chloe se veía más reservada que de costumbre. No mostraba el entusiasmo que pensé que una novia tendría en su gran día. Al principio, intenté no pensar demasiado en ello, pensando que tal vez se debía a su forma de ser, algo perfeccionista. Pero su falta de ilusión se quedó rondando en mi cabeza, así que lo hablé con ella varias veces. Cada vez me decía que todo estaba bien, que no había de qué preocuparse y que solo estaba lidiando con los nervios típicos antes de la boda. Sin embargo, hubo momentos en que la descubrí llorando en el baño. Al preguntarle, me decía que era el estrés de organizar la boda, pero que estaba bien. Sus explicaciones nunca me convencieron por completo, pero preferí no presionarla demasiado, queriendo creer que simplemente estaba sobrepasada por la situación de ser la novia. Mientras tanto, mi hermano Greg se mostró muy dispuesto a ayudar con la boda. Parecía genuinamente contento por mí y se esforzaba en asegurarse de que todo saliera perfecto ese día. Incluso organizó una gran fiesta de despedida de soltero para mí, pagada por él, insistiendo en que disfrutara de mi última noche de soltería. La pasamos genial con nuestros amigos. Ayer llegué al lugar de la boda convencido de que todo saldría bien. Me habían dicho que Chloe había llegado más temprano y estaba en la suite nupcial preparándose con sus damas de honor, así que no tenía motivos para preocuparme. Greg, nuestros amigos y yo nos vestimos, mis padres vinieron a felicitarme y estaban encantados de que por fin me casara. Ver la felicidad de todos por mí aumentó la emoción del día. La ceremonia no tuvo ningún contratiempo. Cuando vi a Chloe por primera vez con su vestido de novia, caminando hacia mí por el pasillo, me sentí como en un sueño. Estaba preciosa, y apenas podía creer que esa mujer tan hermosa fuera a convertirse en mi esposa. Fue un momento que jamás olvidaré y me invadió la emoción mientras intercambiábamos votos. Tras la ceremonia, la celebración continuó en la recepción, y la fiesta estaba en pleno apogeo. Chloe sonreía, pero había algo en su expresión que no me terminaba de cuadrar, como si su sonrisa fuera un tanto forzada. No dejaba de preocuparme su actitud, así que de vez en cuando me acercaba a preguntarle si estaba bien, mientras saludaba a los invitados. Cada vez que le preguntaba, me respondía que todo iba bien, pero yo notaba cierta tensión en ella.
En mitad de la fiesta, Greg dio unos golpecitos a su copa para llamar la atención y se levantó para pronunciar un discurso, diciendo lo orgulloso y feliz que estaba por mí. Bromeó con que deseaba ver versiones pequeñas de Chloe y de mí corriendo por ahí, lo que hizo reír a los invitados. Me giré para ver la reacción de Chloe, esperando verla sonreír también, pero estaba furiosa, con la mirada clavada en Greg, lanzándole dagas con los ojos. Me acerqué para preguntarle qué pasaba, pero no respondió nada, solo siguió mirando fijamente a Greg mientras él continuaba hablando. Empecé a inquietarme al darme cuenta de que algo no iba bien. Al terminar Greg su brindis, otros invitados se levantaron para felicitarnos y ofrecernos sus mejores deseos. Mientras tanto, Chloe seguía en silencio y empezó a beber más champán. Sé que Chloe no tolera bien el alcohol, y verla vaciar copa tras copa solo empeoró mis sospechas de que algo grave ocurría. Con el paso de la noche, el padre de Chloe tomó el micrófono para decir unas palabras. Habló con mucho cariño de lo feliz que estaba por nosotros y de lo agradecido que se sentía de tenerme como yerno. Sus palabras fueron emotivas y sentidas, y yo sonreí alzando mi copa en un brindis. Luego tomé el micrófono para agradecer a todos por acompañarnos y celebrar ese día tan especial. En mitad de mi discurso, Chloe me arrebató el micrófono de manera brusca. Se levantó tambaleándose un poco, y noté con alarma que estaba realmente ebria. Preocupado, le susurré si necesitaba algo, pero me apartó y empezó a hablar por el micrófono. Comenzó diciendo: sé que todos aquí me felicitan a mí y a Greg, veo a todos riendo y contentos, pero yo no me siento así. No me siento feliz sentada al lado de este hombre. Sentí que se me hundía el pecho cuando señaló en mi dirección, y noté las miradas de todos los invitados volverse hacia mí, pasando de la alegría a la sorpresa y la preocupación. Chloe continuó, con la voz temblorosa pero decidida. Durante años he mantenido la boca cerrada y he escondido mis sentimientos porque me decían que era malo sentir esto, pero ya no puedo seguir aparentando. Estaba conmocionado, igual que todos los presentes, que se miraban entre sí sin saber qué estaba pasando. Entonces Chloe se volvió hacia Greg y lo que dijo a continuación fue como una puñalada en el corazón. He estado enamorada de Greg desde hace años, declaró, con la voz cargada de emoción. Aunque me sienta avergonzada por ello, no puedo seguir ocultando mi amor por él. Me giré a mirar a Greg, con la esperanza de que fuera alguna broma enferma, pero la expresión en su cara era de auténtico asombro, igual que la mía. Chloe no había terminado. Acto seguido me miró para soltar. Lo siento, pero me casé contigo solo como premio de consolación, porque sabía que nunca podría tener a Greg. Mi mente iba a 1000 por hora tratando de asimilar lo que ocurría, pero lo único que sentía era una traición profunda. Antes de que pudiera reaccionar, el padre de Chloe apareció detrás de nosotros y le arrebató el micrófono, mientras algunos de sus hermanos se acercaban para intentar llevarla a otra habitación y calmarla. Sin embargo, Chloe no se detuvo, seguía gritando el nombre de Greg, con la voz resonando en todo el salón mientras forcejeaba con su familia. Yo me quedé allí, completamente humillado, incapaz de moverme o hablar. Todo a mi alrededor se volvió borroso mientras la magnitud de lo que acababa de pasar se hacía real. Greg y mis padres corrieron hacia mí, con la cara llena de preocupación y desconcierto, preguntándome si estaba bien. Pero yo solo sentía un vacío. El lugar quedó sumido en un silencio sepulcral, la atmósfera festiva se esfumó y fue reemplazada por la incomodidad y la perplejidad. La mujer con la que acababa de casarme, con la que planeaba pasar el resto de mi vida, confesó delante de todos que amaba a mi hermano y que yo no era más que un premio de consolación. Fue como ver mi mundo desmoronarse en el día que se suponía iba a ser el más feliz de mi vida. De inmediato, tomé la decisión de terminar con el matrimonio en ese mismo instante. Lo anuncié ante los atónitos invitados, diciendo que, después de la confesión de Chloe, me divorciaría de ella y cancelaría nuestra luna de miel. Me disculpé con todos por aquel espectáculo, con la voz entrecortada por la ira, la traición y la tristeza. No aguantaba más estar en aquel lugar, así que me fui directo al bar más cercano, donde bebí hasta perder la noción, intentando aliviar el peso que sentía por dentro. Hoy desperté con una resaca terrible y encontré mi teléfono lleno de llamadas perdidas y mensajes de texto de mi familia. Todos, incluido Greg, habían estado intentando localizarme toda la noche. Me expresaron su preocupación y apoyaron mi decisión de divorciarme de Chloe. Sin embargo, la familia de Chloe opina distinto. Su padre y sus hermanos me han contactado para pedirme que le escuche, diciendo que lo que ella dijo en la boda fue un desliz porque estaba muy ebria, y que debería darle la oportunidad de hablarlo y quizá replantear el divorcio. Pero los mensajes de la madre de Chloe me tienen desconcertado. Según ella, por más avergonzada que esté por lo que hizo su hija, cree que la confesión de Chloe no habría ocurrido si no hubiera algo de verdad en ello, sugiriendo que los sentimientos de mi esposa por Greg son genuinos. Todavía más impactante es que incluso se atreve a proponer que les dé una oportunidad a Chloe y a Greg,
permitiéndoles ir juntos a la luna de miel que yo reservé, para ver si existe una conexión real entre ellos. Casi me dan náuseas al leer su mensaje. Actualización 1. He recibido muchos comentarios y mensajes acerca de lo ocurrido, así que quiero aclarar algunos puntos para responder sus dudas. Primero, no, mi hermano no me ha traicionado. Si hubiera participado en algo indebido con Chloe, ella lo habría dicho en la boda, sin duda. Esto está bastante claro que es un asunto unilateral. Chloe es quien siente algo por mi hermano, y él jamás le ha correspondido. Segundo, también he hablado con Greg al respecto y está muy arrepentido de toda esta situación. Me ha asegurado repetidas veces que nunca me traicionaría de esa forma. Sí, estoy consciente de su historial de engaño con su exesposa, lo cual es preocupante, pero sé que a mí jamás me haría algo así. Actualización 2. Unos días después del desastre, por fin tuve la oportunidad de hablar con Chloe a solas. Se la notaba destrozada, con la cara llena de lágrimas. Intenté mantener la compostura y le dije con firmeza que seguiría adelante con el divorcio y que no había nada que pudiera decir o hacer para que cambiara de idea. Chloe asintió, pidiendo perdón una y otra vez y mostrando arrepentimiento por haberme llamado premio de consolación. Sin embargo, nunca pidió disculpas por su declaración de amor hacia Greg. Más bien, admitió que con el paso de los años desarrolló sentimientos por mi hermano, pero que sabía que, incluso si se lo confesaba, él jamás cruzaría el límite con ella. Por eso, para estar cerca de él, siguió adelante con la relación conmigo. Sentir eso fue como si volviera a clavarme un puñal en el corazón. Ella siguió insistiendo en que mi hermano jamás hizo nada con ella y me preguntó si algún día podría perdonarla. Yo solo negué con la cabeza, lleno de rabia, y le dije que sus actos eran inaceptables y que ahora me producían rechazo. Después de aquella charla, bloqueé el número de Chloe y el de su familia. Afortunadamente, teníamos un acuerdo prenupcial, así que sé que no podrá pedirme compensaciones económicas durante el divorcio. Actualización 3. Han pasado algunas semanas desde mi última publicación. Para quienes preguntan, estoy bien. Sí, he mantenido una relación estrecha con mi hermano a pesar de todas las especulaciones. Tuve una conversación más abierta con él sobre todo esto, en la que le pregunté si alguna vez consideraría salir con Chloe, ahora que ella se va a divorciar de mí. De inmediato mostró rechazo ante la sola idea y dejó claro que nunca saldría con ella, aunque no hubiera sido mi pareja. Subrayó que Chloe no es su tipo en absoluto y que para él es absurdo que ella se haya enamorado de él. También le comenté cómo a veces coqueteaba con Chloe en el pasado. Greg me pidió disculpas de inmediato y dijo que nunca había notado estar haciendo algo fuera de lugar, pero que sería más prudente en el futuro con mis próximas parejas. Me aseguró que me quiere más que a nadie y que jamás haría algo que me lastimara. Le creo y agradezco todo el apoyo de mi familia en un momento tan difícil.